Bienvenidos y bienvenidas. Desde ahora, juntos, vamos a recorrer los sonidos de nuestra provincia para saber mucho más de nuestro querido Chaco. Vamos a continuar aprendiendo desde casa de manera muy divertida y para todos los niveles educativos. Quédate acá. Ya suena ELE en tu radio. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos nuevamente con Mariana en otra tarde, mañana, noche, depende cuándo suena en tu radio este programa. Nosotros lo hacemos las 24 horas prácticamente. Entonces... Acá estamos, al pie del cañón, como se dice, para traerte todos los contenidos, por supuesto, para el nivel primario en esta ocasión, Ariel. Bueno. Y todo lo pueden encontrar en ele.chaco.gov.ar. Guillermina Capitanich es la directora general de este proyecto, Nadia Bosch es coordinadora general, Marcelo Budicio es la voz en off y el editor, y Nair Carballo, quien también hace la producción. Flora Obregón, junto a Elian, el gran Elian Cordy, son los productores de los contenidos entregados por Andy Gamarra, Gabriela Ramírez, Lorelei Pértile, Paola Piana y nosotros somos Ariel Ramírez en mi caso y Mariana Arce, ¿ok? Así que... Contentísimos de estar nuevamente con todos ustedes. Ya arrancamos en el programa del día de hoy porque vamos a hablar sobre el 22 de octubre, que es el Día Nacional del Derecho a la Identidad. En el 2004, la ley 26.001, sancionada por el Congreso Nacional, fijó justamente este día para conmemorar la lucha de las abuelas de la Plaza de Mayo, en su tarea justamente de recuperación de los niños secuestrados por la última dictadura cívico-militar. Esto está dentro del calendario escolar, además. Establece justamente este 22 de octubre como el Día de la Identidad y fija como un objetivo, digamos, para todos los niveles, reconocer el derecho y la identidad y la preservación como derecho humano fundamental. Así es, para identificar justamente las diferentes formas de lucha de la sociedad para recuperar la identidad de aquellos a quienes les fue negada. También promover actitudes de respeto hacia las organizaciones de la sociedad civil que defienden justamente el derecho a la identidad. Promueven además acciones de participación tendientes a desarrollar una actitud crítica sobre el derecho a la identidad en niños, jóvenes y adultos. Valorar el derecho a la documentación como portadora de la identidad nacional, entre otros temas que vamos a tocar a continuación con nuestro primer invitado del día. Está con nosotros el profe Omar Rojo, él es referente del Programa Provincial Educación y Memoria del Ministerio de Educación, Ariel. Le damos la bienvenida. Bienvenido, profe. ¿Qué tal? Buenos días, Ariel. Muy bien, aquí estamos. Profe, vamos a preguntar, la primera pregunta que tenemos así como para arrancar suaves, digamos, porque el tema de hoy realmente es como para que lo pensemos de esta manera. La apropiación ilegal de personas. Cuando hablamos de apropiación ilegal de personas, ¿cómo sucede? ¿Cómo llega? ¿Por qué sucede eso en la República Argentina? Bien, eso forma parte de una historia bastante dura, triste, que aconteció en nuestro país hace no muchos años, durante la década de 1970, precisamente a partir del golpe de Estado que se dio en 1976. Y en ese momento se instaló una dictadura que asaltó el poder y que ilegalmente persiguió a muchas personas, las secuestró y las hizo desaparecer. Eso fue acompañado de una situación, una circunstancia en la cual estas personas que fueron secuestradas muchas veces eran mujeres que estaban embarazadas o eran familias con chicos muy pequeños, y esos niños también fueron secuestrados y robados a sus familias. Eso fue lo que ocurrió en la última dictadura en la Argentina, y es un crimen, un delito que hasta el día de hoy se continúa perpetuando porque muchos de esos niños
no conocen precisamente su identidad. Hoy ya son claramente hombres y mujeres adultos, pero no conocen el origen de su historia. Bien, profe, ¿y el derecho a la identidad qué es y por qué es importante? Bien, el derecho a la identidad es un derecho humano básico, esencial, que nos hace a nosotros como personas, como sujetos, es decir, nos hace entender precisamente quiénes somos, dónde están nuestros orígenes, también nos liga a una historia, que es la historia de nuestra familia, de nuestros afectos, los mayores, y es un derecho humano básico que tiene que ver precisamente con el ejercicio de otros derechos. Si nosotros no tenemos claros quiénes somos, cuál es nuestro origen, difícilmente vamos a poder tener el acceso pleno a otros derechos culturales, civiles, políticos, que son esenciales para la plena vida de las personas. Estamos hablando con el profesor Omar Rojo, quien es referente del Programa Provincial Educación y Memoria del Ministerio de Educación. Hoy nuestra línea es la ley de identidad, el derecho y la identidad, por qué es importante la misma. Dentro de un rato vamos a ampliar esta información porque vamos a hablar con una referente de una militante de hijos, pero ¿qué es el índice de abuelidad, profe? Bien, como contaba hace un ratito en la historia que ocurrió en nuestro país con todos estos niños que fueron secuestrados, las familias de esos niños siguieron buscando, particularmente esa fue una tarea que con mucho tesón y con mucho amor llevaron adelante las abuelas de esos bebés que habían secuestrado, que crearon una organización que se llamó y se llama hasta el día de hoy Abuela de Plaza de Mayo. Uh-huh. Como los padres de esos chicos muchas veces fueron asesinados y permanecen desaparecidos, es decir, no se encontraron sus cuerpos porque la dictadura clandestinamente, ilegalmente los hizo desaparecer, durante la década del 80 comenzó a plantearse la manera de establecer algún tipo de nexo científico, podemos decir, que permita dar con la identidad real de muchos de estos chicos desaparecidos. Entonces, en ese contexto, las abuelas acudieron al estudio, a la ayuda de la ciencia, y bueno, crearon el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es un ámbito en el cual se preservan muestras de muchos de los familiares de personas que han sido desaparecidas y que tienen sospecha de que en esas desapariciones también sus familiares estaban o eran mujeres estaban embarazadas, o tienen la confirmación de que había niños que fueron secuestrados, y a partir de esas muestras, que fundamentalmente las dieron estas abuelas, pudieron determinar un coeficiente genético que les permite tener una confirmación exacta cuando aparece alguna persona, algún joven, algún adulto que tiene alguna duda de su identidad, y se hace una investigación que permite corroborar que esa sospecha puede estar vinculada con un secuestro, con una desaparición en la etapa de la dictadura militar. En ese caso se procede a realizar estos estudios genéticos que con la muestra que toman de las abuelas pueden confirmar efectivamente que son descendientes de esa familia, y que devolverle la identidad, que es un acto de reparación sumamente importante para todos estos jóvenes y estos adultos y adultas que fueron robados y privados de su identidad durante la dictadura. Y ahí comienza un proceso en realidad que lo vamos a ver dentro de un rato con otra de nuestras entrevistadas en el día de hoy. Profe, muchísimas gracias por este contacto, bueno, realmente. Muchísimas gracias a ustedes. Absolutamente claro todo. Clarísimo. Bueno, me alegra mucho, un abrazo. Hasta luego. Hablamos entonces con el profesor Omar Rojo, referente del Programa Provincial de Educación y Memoria del Ministerio de Educación, y es tiempo ahora de escuchar una carta, Hellman, que lo tenemos preparado para vos, y cerramos el bloque, y a la vuelta ya charlamos con nuestra segunda invitada de la jornada. 22 de octubre, Día por el Derecho a la Identidad.
El 26 de agosto de 1976, el gobierno militar secuestró a Nora Eva y Marcelo Ariel Hellman, hijos del periodista y poeta Juan Hellman. Junto con sus hijos, también secuestraron a su nuera, María Claudia Iruretagoyena, que estaba embarazada de 7 meses. 24 años después, en el 2000, Juan Hellman pudo conocer a su nieta, María Macarena Hellman García. En homenaje a esta historia y a otras tantas, hoy recordamos el Día por el Derecho a la Identidad. Volví clandestinamente a Buenos Aires en mayo de 1978. Estaba bella la ciudad, mejor dicho, bellísima. Bajo esos días de mayo en que el otoño porteño admite un fuego, una calor de primavera muriendo o por nacer, nunca se sabe. Me habían aconsejado que no caminara por el centro, que no frecuentara los sitios que solía frecuentar. Naturalmente, caminé por el centro, por los sitios que solía caminar. ¿Quién me iba a reconocer? ¿No estaba muerto Paco? ¿No habían secuestrado a Rodolfo y a Haroldo? ¿No habían matado al Jote, al Lino, a Josefina, a Dardo, a la Diana tal vez? El restaurante donde mi hijo escribió un poema sobre el mantel de estraza, este poema. La oveja negra, pase en el campo negro, sobre la nieve negra, bajo la noche negra, junto a la ciudad negra, donde lloro vestido de rojo. El restaurante estaba abierto, pero a mi hijo lo habían secuestrado 2 años atrás y nunca supe de su suerte. Su mujer estaba encinta de 7 meses cuando la secuestraron con él. Juan Hellman, del libro Bajo la lluvia ajena, 1980. Cartas a Hellman, por la escuela número 319. Soy Celia Rivero, docente de la Escuela 319 Juan Manuel Rossi. Este proyecto surgió en el marco de la conmemoración por la justicia y la memoria. La señora directora les lee a los alumnos de 7º año una carta del escritor Juan Hellman a su hijo desaparecido. Luego, otra carta a su nieto o nieta porque aún no sabía del sexo. Los chicos se conmovieron muchísimo y decidieron escribir con todos sus sentimientos y expresiones una carta al escritor Juan Hellman. Ya sabiendo que él vivía en México y leyendo su biografía, me entero que él realizó muchísimas investigaciones para lograr al fin, en el año 2000, saber que era una nieta que se llamaba Andrea. Tienen encuentro con ella y luego le comenté a los niños. Al saber esta noticia, los alumnos ante esta noticia deciden escribirle al escritor. Y también me comuniqué con un grupo de poetas y escritores y ellos me sugirieron que envíe todas esas cartas a su correo. Y así lo hice. Señor Juan Hellman, tengo el agrado de dirigirme a usted para contarle que sentí mucha emoción al leer las palabras que escribió para sus familiares desaparecidos. Imaginé el dolor y la tristeza que sentiría con la ausencia de algún familiar mío. Querido Juan Hellman, el motivo de mi carta es para contarle que el día 28 de marzo le comenté a mis padres que en la escuela nos habían leído una de sus cartas dirigidas a su nieta. Nos pidieron que realicemos una para usted. Estimado señor Hellman, soy Fiorella Pedretti, alumna de 7º año de la Escuela 319 Juan Manuel Rossi. Mi señorita Celia nos contó que lamentablemente perdió a su hijo en época del proceso militar y que su nuera, que estaba embarazada, también fue secuestrada. Estimado Juan Hellman, mi nombre es María, tengo 12 años y vivo en un barrio de Resistencia, Chaco, Argentina. En mi escuela, Juan Manuel Rossi, los chicos de 7º grado tuvimos como tarea hacer una carta dirigida a usted. Desde ese entonces todavía no sabía que la había encontrado, hasta que el día de hoy la seño nos lo contó. Mis felicitaciones, su nieta debe ser hermosa. Esa carta fue un disparador. Creo que nos llevó a mí, que me encanta la literatura, a poder investigar mucho más sobre Juan Hellman y en especial conocer ese contexto histórico-político de esa época y de esa fortaleza y fuerza y ese valor que tuvo como abuelo al enfrentar esa situación tan especial y que tuvo la suerte de tener todos los elementos
para poder llegar y enfrentar a quien tuvo que hacerlo, para poder recomponer pedacitos de su historia, y algo muy importante que fue el encuentro con esa nieta que lo habrá reconfortado, que le surgió esta situación que tuvo que vivir en la vida. Le mando un saludo y uno especial a María Macarena. Postdata. Espero que conteste esta carta con sus más sinceras palabras. Le deseo de todo corazón que pueda disfrutar a pleno de estos momentos y que sea muy feliz junto a su nieta. Saludos muy afectuosos. Postdata. Ni la distancia ni el tiempo podrá romper los lazos de sangre. Saludos, Fiorella. Postdata. Saludos a su nieta y por favor responda esta carta. Me encantó escribir esta carta. Saludos a usted y a María. Postdata. Nos contactamos en Facebook. No te muevas del dial. Ya seguimos con Suena el E. En el E ya estamos listos. Si sos docente y estás preparando tus clases, ingresá a las aulas de orientación docente. Vas a encontrar recomendaciones y ejercicios. Además, podés sumarte cada semana a las capacitaciones en vivo para aprender sobre e-learning y gestionar tu aula virtual. Ingresá a elechaco.gov.ar o descarga el e-móvil en tu celular. También podés seguirnos en las redes sociales, @elechaco, para enterarte las novedades y las próximas capacitaciones. Sigamos enseñando juntos. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia. Chaco, Gobierno de todos. Esta emisora y la escuela, juntos para que sigamos aprendiendo desde casa. Suena el E en tu radio. Educando al soberano. Palabras textuales. Lo importante es ser uno mismo. ¿Qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes? Lo malo de los reportajes es que uno tiene que contestarle en el momento a un periodista todo lo que no supo contestarse a sí mismo en toda la vida. Y encima pretenden que uno quede como inteligente. Sonamos, muchachos. Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. ¿Será acaso que esta vida moderna está teniendo más de moderna que de vida? En todas partes del mundo ha funcionado siempre muy bien la ley de las compensaciones. Al que sube la voz, le bajan la caña. Mafalda, la niña creada por Quino, que cuestionaba el mundo de los grandes. Los niños tenemos derecho a ser inscriptos en los registros de las personas desde que nacemos. También tenemos derecho a tener un nombre y una nacionalidad, a conocer a nuestros padres y a ser cuidados por ellos. Los chicos tenemos derecho a mantener contacto con nuestros padres, aunque estén separados o divididos. Si nuestros padres viven en el exterior, tenemos derecho a reunirnos, pero no nos deben sacar del país ilegalmente. Ya suena el E en mi radio. Y como para seguir el hilo del programa del día de hoy, ya estamos en comunicación con Fernanda Molfino, del área de Memoria, Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco y militante de Hijos. Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por el contacto. Bienvenida y gracias a vos por estar con nosotros acá. Vamos a hacerte algunas preguntas, así nos podés reflejar un poco más sobre este tema. ¿Cómo fue que Abuelas logró empezar a reconocer a los nietos encontrados? Bueno, su lucha ya tiene 43 años, de hecho, el 22 de octubre se cumplen 43 años. Todo comenzó con un recorte periodístico que habían encontrado las abuelas, donde decía una pequeña noticia que un hombre se sometería a un análisis para demostrar su paternidad. Entonces, ahí como que se le prendió una lamparita, vamos a decir, y la intriga de que si ellos podrían, al no tener, digamos, en ese momento a su hijo, las abuelas, porque estaban desaparecidos, entonces, de qué manera poder llegar a saber, a encontrar a su nieto. En ese momento, estoy hablando década de los 80, no sé, nadie pensó ni se
era tema de discusión la relación abuela-nietos, ¿sí? Un padre con un hijo. Entonces, bueno, ahí un genetista argentino que vivía en Estados Unidos se contactó con las contactó a las abuelas con otra genetista norteamericana llamada Marie Claire King. Y bueno, ahí comenzó con otro grupo de genetistas mundiales que quisieron ayudar a las abuelas a buscar a los nietos, y bueno, así llegaron a lo que hoy se llama índice de abuelidad, que es justamente un cálculo matemático científico, vamos a decir, para llegar al resultado, que esto es mundialmente reconocido por la labor de las abuelas, y ahí se comenzó a otra alternativa, que efectivamente se puede buscar. Una abuela puede buscar un nieto, tanto como un padre o una madre, a un hijo. ¿Y cómo impacta, o cómo impactó en su momento y cómo va impactando ahora el haber encontrado la identidad? Seguramente has tenido contacto o has charlado con alguno de estos nietos recuperados, Fernanda. Y es diferente de cada persona, obviamente. Es un... Venir creyendo que tenés que ciertas personas son tus padres. Pero tenés un entorno familiar y después te diste cuenta que todo eso era falaz, digamos. Exactamente. Hay casos de que, bueno, tuvieron que las abuelas recurrir a la justicia, y otros que por motu propio. Yo tengo particularmente un primo nieto recuperado, número 98, que él nos buscó a nosotros nos buscábamos a mi primo. Nos pensábamos que mi tía, que está desaparecida hoy, Marcela Molfino, sí. Nosotros no sabíamos que estaba embarazada en el momento de su secuestro. No sabían que estaba embarazada, o sea, ustedes desconocían absolutamente que exista un hijo, digamos, o una hija en este caso. Es un hijo. Guillermo, un hijo. Guillermo Amarilla Molfino, sí. Nieto recuperado por abuelas, número 98, en el 2009. Pero no existían los planes porque no sabían que estaba embarazada tu tía. No. Tenía meses de embarazo aparentemente, y bueno, nació después en cautiverio mi primo. La historia particular de mi primo es que, bueno, él viendo televisión por la identidad, eran series que pasaban por Telefe en el 2006, donde contaban las historias de algunos nietos recuperados. Uno era de Tatiana Sigilioy y Juan Cabandier, y otro era, bueno, un rejunte, eran 3 capítulos, y el tercero era un rejunte de casos, e hicieron un solo caso. Bueno, la cuestión es que mi primo, al ver el caso de Juan Cabandier, ahí ya se fue a CONADI, a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y se hizo los análisis pertinentes, digamos, todo el proceso, que le salió negativo, obviamente. Claro. En el 2007, pero las abuelas siguieron investigando, se hicieron los juicios de lesa humanidad, y ahí dieron con una declaración de una sobreviviente que nombraba a mi tía y a mi tío, Marcela Molfino, Guillermo Amarilla, y bueno, entonces vienen a Cachaco, a Córdoba tenía mi tía Alejandra viviendo, y en Buenos Aires a hacer la prueba de ADN, y bueno, en el 2009, 99,99%. Así que es para la familia, yo te puedo hablar como familiar, es muy emocionante. Un regalo. Nosotros en nuestro caso no buscábamos a un nieto, estamos buscando a mi tía más que nada. Ni a un primo, ni a un sobrino, ni nada. Entonces es como un regalo, y bueno, es Guillermo es la persona más querida que tuvo mi tía en sus últimos momentos de vida, ¿no? Claro, porque se habla de nietos como figurativo, digamos, pero en realidad uno termina buscando, como vos decís, a un tío, a una tía, a una hermana, a una prima. Entonces hay como todo un contexto familiar que cambia, digamos, sus emociones de un día para otro, y se reencuentra con un pasado, digamos, que fue
sin lugar a dudas, el más terrorífico de nuestra historia. Y imagino que hay un cambio hermoso, digamos, después de eso. Sí, ¿no? Obviamente. Tarde o temprano, o sea, saber la verdad, tu verdadera identidad, es lo mejor que te puede pasar. Es un proceso que hay que pasarlo. En palabra boca de mi primo, él hoy en día, bueno, está orgulloso, feliz, porque, bueno, cuando eran chicos no tenía lo que era en su familia en ese entonces. Él era hijo único y terminó teniendo 4 hermanos. Claro. Y entonces como que en esa familia no tenía todo el amor que ahora tiene. Pues es un proceso que tiene que pasar, pero la verdad que llegar a la verdad es lo mejor que cualquier ser humano le puede pasar. Igualmente en abuelas no es que te dicen sos hijo de y te sueltan, no, porque tienen todo un equipo de psicólogos que los contienen, obviamente. Y todo hay varios equipos ahí que los contienen, hasta que, bueno, ellos se sientan libres y hagan lo que quieran con su verdadera identidad, con su historia y bueno, y seguir adelante. Creo que es lo mejor que le puede pasar. 130 son, Fernanda, los nietos recuperados hasta la actualidad. Sí, 130. 130. Y como aquel que duda todavía de esta identidad o que tiene así como escuchando esta entrevista o escuchando esta historia y quiere conocer parte de su historia, ¿cómo tiene que hacer? ¿Dónde tiene que comunicarse? Y acá en Chaco, o sea, en toda la Argentina existe lo que se llama la Red por la Identidad, en donde no hay filiales o sedes de abuelas de Plaza de Mayo. Estamos, porque también soy parte de la Red por el Derecho a la Identidad. Pueden escribir a Red por el Derecho a la Identidad acá en Chaco, Red por el Derecho a la Identidad chaco@gmail.com, acá en Chaco, o rporichaco@gmail.com, o comunicarse al celular 3624 56 56 40. Perdón, 3624 56 56 40. Exacto. Bien. Es el número celular y bueno, es totalmente confidencial. Y ahí nosotros acordamos una entrevista y bueno, ahí comienza todo el proceso. Perfecto. Fernanda Molfino, del área de Memoria, Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, militante de Hijos. Gracias. Muchas gracias por tu comunicación, Fernanda. Será hasta un próximo encuentro, seguramente para detallar un poco más profundo sobre este tema que es tan importante. Vení a la radio un día de estos, te esperamos en vivo en la radio. Cuando gusten, no tengo ningún problema. Dale, Fer, muchísimas gracias. Con mucho gusto, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros seguimos en Suena LE y vamos a escuchar un micro sobre derecho a adopción. Ningún niño puede ser comprado, vendido o explotado. Si un niño no puede permanecer con su familia, tiene derecho a ser adoptado por otra familia. No se puede comerciar con las adopciones. Sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco viendo tu vuelo quiero cantar. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela, mientras caminamos.
mientras caminamos. Escuchamos Pañuelito Blanco de Canta y Cuentico, que nos muestra un mediante mundo maravilloso de la música y las palabras que se puede construir en una base sólida de recuerdos, de principios y de anhelos, desde los años más tiernis de la vida. Un guayano homenaje al amor, la valentía, la perseverancia. Un pañuelito blanco que de hecho canción acompaña a diferentes generaciones en la búsqueda de la verdad. Esta es la presentación que desde Canticuenticos hacen de la canción. Con Pañuelito Blanco dan una bocanada de conciencia y emoción que se convierte en un gigantesco viento de justicia, el cual acompaña a nuestras madres y abuelas en su camino de lucha. Divino ese tema también. De hoy. Programón el del día de hoy. Quiero agradecer a todo este maravilloso equipo, que somos un montón, que venimos pocos a la radio, obviamente. Por claro, porque tenemos que cuidarnos. Y de cuidado. Dicho sea de paso, lavate bien las manos, Ariel, nos lavamos a cada rato. Nuestro productor, Elian, está ahí en la puerta y nos dice, ¿te lavaste las manos? Está con el alcohol en gel ahí, a cada rato. Nos pone ahí, está pleno, así que bueno. Acordate que todo lo del programa del día de hoy fue dedicado a contenidos del nivel primario y todo lo podés encontrar en le.chaco.gov.ar, Ariel. Muy bien, y según me contó un pajarito verde... ¿Qué te contó? ¿Tenemos redes sociales? Tenemos redes. @suenaele nos encontrás en Instagram. También en Facebook y están en los canales de Spotify y YouTube. Excelente, así que bueno, tenemos redes sociales para que vos te comuniques con nosotros. Nos encontramos la próxima, Mariana. Así es, tenés que suscribirte y le das seguir. Ahí está. Facilísimo. Hasta la próxima, hasta acá llegamos, Ariel. Cantó. Ya sabes que suena L en tu radio para llevarte contenido, así que aprendas desde casa. Por hoy se nos acabó el tiempo. Mañana continuamos con mucho más. Estate atento a cuando te digamos... Que ya suena L en tu radio. Suena L es una coproducción del Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco y la Subsecretaría de Comunicación, con el Instituto de Cultura y Turismo a través de medios públicos. Chaco, Gobierno de Todos.